Muy buenas noches, bienvenido a Marketing World. Para mí es un placer recibirlo en nuestros estudios y ustedes recibirme en sus hogares. Hoy tenemos un programa muy particular porque vamos a hablar de marketing, de publicidad, pero también vamos a enfocarnos en la problemática educativa de la República Dominicana. República Dominicana ha crecido mucho económicamente, es un país que goza de un liderazgo significativo a nivel regional, ha tenido grandes logros social, económico, político. Bueno, sin embargo, constantemente vemos la queja de que nuestro sistema educativo no acaba de ir de la mano con todos estos progresos que tenemos. Hemos invitado hoy a dos colegas, amigos profesionales. Precisamente uno de ellos, gran experto en educación moderna, con inclusive estudios muy avanzados dentro del mundo de la educación y dentro del mundo de los negocios. Me refiero a Rino Senior, mi amigo, mi compadre, que siempre ha venido a este programa a debatir estos temas con nosotros. Pero hoy he querido que un estudiante nuestro, o sea, tanto de Rino como de Irving Vargas, quien conduce este programa, haya venido a dar su testimonio, a hablar, caray, no qué tan buenos fuimos como profesores o como docentes, porque evidentemente no fuimos los mejores profesores, no somos los mejores, pero fuimos los más jóvenes probablemente en nuestra época en comenzar y procurar formar profesionales del mundo del marketing, que es precisamente el nombre de este programa. Recibamos pues a José Llorente, gran profesional hoy día del marketing, producto de las aulas donde Rino y yo venimos y durante muchos años estuvimos ahí, y escuchemos qué tiene que decir Rino Senior como docente, José Llorente como alumno de aquella época, y veamos qué está pasando hoy día en la educación moderna, qué sucedió después de la pandemia y qué retos tiene la educación dominicana específicamente en el mundo del marketing. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Por algo vendemos más.
Bueno, con nosotros están dos amigos, hermanos, colegas y compañeros de muchos años, a quien me he permitido, yo no diría que ni siquiera invitarlo, porque ellos son prácticamente de la casa, pero son dos grandes profesionales de nuestra actividad, del marketing. Y hoy vamos a hablar sobre la educación de ayer, la educación de hoy, el híbrido que se ha producido como consecuencia de una transición necesaria, porque la pandemia, sin querer, aceleró procesos que ya de hecho se había hablado tanto de que la India, que en Japón, que en China, que en naciones preocupadas por la competitividad en términos diríamos, de preparación de profesional del individuo, ya se habían avanzado. Y aquí conmigo tengo a Rino Senior, a mi derecha, y a José Llorente, ambos miembros del foro de discusión, foro gerencial, donde vemos que 15 colegas. 15 colegas, quizás un poco más. Sí, más o menos. Bueno, mucha gente no sabe que existe ese foro, porque existe en las redes sociales, pero es cerrado. No. Es como un poco egoísta. Sí, es un poco egoísta. Y eventualmente este programa va a servir como una especie de, diríamos, de reflejo, de punta de lanza. De punta de lanza de ese importante medio de discusión. Pero, Rino, tú que del grupo eres el gran profesional del área educativa, especializado en el área de negocios, ¿qué positivo tiene el ayer y qué positivo tiene el hoy de la educación? O sea, ¿cómo ves tú frente a, por ejemplo, creo que era José Llorente que proponía dentro de la discusión que en Suecia estaban regresando a los libros de textos, fuera las tabletas, fuera los teléfonos, fuera las PC, porque se había descubierto o se había investigado que en los últimos 20 años, no sé, o 10 años, el desarrollo intelectual, la capacidad intelectual de los estudiantes había disminuido de forma significativa como consecuencia del uso de estas herramientas. Bueno, yo vi la noticia, primero gracias por esta nueva oportunidad de conversar sobre estos temas educativos que nos apasionan, y celebro el que en esta ocasión estemos acompañados por mi directo amigo y antiguo discípulo José Llorente, miembro distinguido de nuestro foro gerencial, como tú dices, pero me pareció fantástico tener la oportunidad de que, si vamos a hablar de temas educativos y vamos a referirnos a las épocas previas, tuviéramos chance un poco de remembrar tal vez con él cómo era la educación en la época que nosotros tuvimos el privilegio de conocernos en ese rol de maestro y discípulo, y de haber podido tener la bendición de que ese enlace inicial se convirtiera en la gran amistad que nos vincula al día de hoy. Oye, un paréntesis. Nosotros no éramos tan jóvenes, tú y yo, sobre todo, que nosotros no teníamos oportunidad ni siquiera colocarnos de aquel lado. O sea, el estrés que nosotros vivíamos en un aula, a veces había grupos de 40, sí, hasta 50 personas nos tocaban a nosotros. Mucho. Yo con 23, 24, tú sí, por ahí mismo. Éramos tú y yo somos de una edad. Mozalbetes. Éramos mozalbetes. Como mucho a 25 años de edad. Frente a un grupo donde probablemente había estudiantes que superaban la edad nuestra.
Todavía. Que es una presión tremenda. O sea, cuando tú tienes una persona que trabaja la profesión, que está expuesto quizás a experiencias similares a la que tú estás viviendo, y de paso te lleva 3, 4, 5 años de edad, y tú estás conduciendo una clase, estás liderando un grupo, óyeme, la presión es grande. Y nunca tuvimos oportunidad como de detenernos a pensar en eso, sino que había que estar ahí, sí. Había que llegar y había que dar lo mejor de sí, ¿no? Y para eso, lógicamente, nosotros devorábamos libros como locos. Pero yo diría que había, en esa época, que no teníamos tanto el auxilio de la tecnología inmediata, como que hoy en día uno puede entrar a internet y extraer cualquier tipo de recurso, incluso proyectarlo directamente. Antes había que hacer una preparación previa bastante más exhaustiva. Había que buscar el libro, fotocopiarlo, quemar el acetato, cargar el proyector de acetato para poder proyectarlo ahí. O sea, la calidad de la proyección no era muy buena. No, el trabajo educativo era mucho más, la preparación previa, más manual y más muy exhaustivo. artesanal, yo diría. Sí. Pero tú sabes que, digo, y dando las gracias por este privilegio, porque yo le comentaba a Rino que fuera del foro y los encuentros amistosos, yo no había tenido la oportunidad de, con dos profesores míos, compartir un momento como este, con lo cual me siento muy complacido de estar aquí con ustedes dos a la misma vez. Contigo ya había tenido la oportunidad previamente, claro, pero ahora con los dos. Y tú sabes que, escuchándolo hablar a Rino, me lleva esos días de la universidad y yo recuerdo que justo esa manualidad que había, esa parte, vamos a llamarla así, medio rudimentaria, que a lo mejor hoy, estudiantes de hoy pudieran verlo como algo un poco prehistórico. Yo pienso que en retrospectiva, mirándolo, tenía un gran valor en la fijación del conocimiento. Porque el hecho de tener que abrir la mascota, escribir, copiar, preguntar, profesor, ¿qué dice en la pizarra? No se entiende, que el profesor sacara una ficha, que había que marcar, que había que subrayar. Yo creo que todos esos elementos eran contributivos para la fijación del conocimiento, que hoy es tan directo, pasa por tan pocos sentidos, porque es prácticamente copy-paste. Sí. Entonces, no, yo recuerdo, había un ejercicio, a mí me pasaba que en ocasiones yo decía, había una pregunta, algo, y yo la respuesta podía ubicarla en la ubicación en la mascota. Claro, mentalmente. Mentalmente. Tú graficabas. Yo graficaba dónde estaba la respuesta, porque la había escrito, la había repasado varias veces. Que a eso se debe probablemente parte del problema del deterioro del aprendizaje actual. O sea, si tú no escribes, si tú no lees, escribe, analiza y pone, o sea, si todo te llega ya listo, elaborado y listo, el cerebro no tiene que hacer ningún esfuerzo. Claro. Por eso yo inclusive, teniendo tabletas, teniendo no sé cuántos dispositivos, yo agarro una libreta y escribo, porque entiendo que para mi cerebro, o sea, para yo mantener mis condiciones cognitivas, sí, necesito esa parte que yo diría que es, bueno, es motora para el cerebro. Claro. Yo siento que nosotros necesitamos eso. Ahora, siempre he visto todo este cambio, todos estos procesos como un gran laboratorio, porque nadie que me diga a mí que la tableta fue ideada para un estudiante. ¿Quién evaluó el impacto del uso de una tableta en un salón de clases? Y yo te pregunto, el nivel de distracción que produce un teléfono, una tableta, una laptop en un salón de clase, cuando tú tienes una persona que ya ha estudiado el material, que puede interpretar el contenido que de hecho al cual tú estás expuesto, que te puede ofrecer una visión diferente a la del internet, a la del libro, y que pueda aportar las experiencias propias
o sea, de él como profesional en el ejercicio, yo creo que eso no tiene, o sea, no tiene punto de comparación. Eso el Internet no te lo puede ofrecer. Y no te lo va a poder ofrecer porque si no vas a tener que ver un video de YouTube, que dicho sea de paso, para tú hablar en YouTube, tú no necesitas ningún título universitario, ninguna institución académica que evalúa a ese individuo, ¿ok? Y tampoco, probablemente, que yo sepa, muchos de ellos ni siquiera han escrito, no un libro, no, ni siquiera... un artículo. Exactamente. Entonces, son de las cosas como que se ha querido demistificar el conocimiento, como que, óyeme, de Sócrates y Platón y todos los grandes sabios, una serie de principios establecidos desde aquel entonces, se han querido echar por el piso, porque la tecnología es más bonita, porque es más cómoda, porque es más fácil, porque es más plural. Yo creo que la esencia de todo esto tiene un trasfondo enorme. Hemos traído cosas nuevas y no hemos entendido que las cosas nuevas deben enriquecer las viejas, no desplazarlas. Correcto. Correcto. Porque si la computadora me va a ofrecer o la tableta me va a ofrecer, quizás, como veía yo, un sistema educativo nuevo que hay en Latinoamérica, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, en Colombia se lanzó, hay una institución, no recuerdo ahora el nombre, que lanzó un satélite. Flatsi, exactamente. Y un joven de 35 años, digo joven porque casi le doblamos la edad, ¿no? ¿Verdad? Ese dispositivo sí puede ofrecer cosas que un profesor no conoce, porque está conectado con el espacio, a menos que sea un astronauta que tú tengas ahí en aula, pues la cosa es diferente. No sé cómo lo ven ustedes. Yo, oyéndote, José, remontando a las prácticas pedagógicas tradicionales que teníamos la oportunidad de hacer, vintage, como para usar una palabra de moda, me retrotrae a toda esta conversación con los suecos, de por qué los suecos quieren que sus niños no estén interactuando tanto con la tecnología y quieren volver a ponerlos a hacer procesos de conocimiento que son más manuales, que demandan más laboriosidad otra vez, que sean más sensoriales hasta cierto punto, que toquen, que muevan, que vean, claro, reactivarlos, reconectarlos con la capacidad de conocer por vía sensorial. Yo personalmente creo que eso es muy importante. ¿Cómo se va a dar la hibridación de la educación del futuro? Estaba claro que la pandemia puso niños muy pequeños en un contacto demasiado intensivo con la televisión, con la radio, con el internet, con el WhatsApp, que ellos no tienen la capacidad para sostener. Un tema de salud pública, eso lo comentamos en el programa pasado, pero ahora que ya estamos en una próxima etapa, ¿cómo mirar la educación que capitalice los potenciales humanos naturales para aprender? Porque si hay una cosa que los niños hacen, es aprender. ¿Cómo aprenden? Aprenden sensorialmente. Le pones la mano a ese vaso, tú vienes, le das un manoplazo para que no lo haga y le inhibes una buena parte de su curiosidad, de su capacidad sensorial para él tocar, porque tú no quieres que él toque el vaso, lo rompa y demás, pero esa es la manera como él descubre el mundo que tiene a su alrededor. Entonces, yo creo que nosotros hasta cierto punto, cuando somos adultos, de alguna manera también tenemos que volver a reconectarnos con esa curiosidad sensorial que nos hace observar, que nos hace palpar, percibir movimientos, observaciones, y que no todo va a ser aprendizaje pasivo, que todo nos va a caer y nos va a llegar al teléfono móvil como por arte de magia, sino que tenemos que volver a encontrar soluciones que aprovechen un poco lo mejor de los dos mundos. Por ejemplo, eso que tú describes, la relación con Rino y conmigo,
el día de hoy eso no fuera posible. No. No, porque si tú hubieras interactuado por Zoom con nosotros nunca te hubiésemos visto. Tu cara no me iba a ser familiar. Hubiera pasado desapercibido. No, porque hay una masa de estudiantes. Claro. Entonces, sí, claro. La educación moderna inhibe el contacto directo con el docente, ¿sí? Porque cuando tú estás en un aula, tú estás ubicado en una posición. Y la tendencia es que normalmente tú te sientas en un área, o te sientas atrás, o te sientas adelante, o te sientas a un lado. Y uno como docente ya tiene inclusive ubicado a cada quien donde está. Y memoriza las caras, memoriza las expresiones, valoriza la participación, es decir, valora mucho el que, oye, Llorente, cada vez que hay una oportunidad, hace un aporte o cuestiona alrededor de esto y eso enriquece el diálogo, la discusión. Entonces, son de las cosas que todavía no nos hemos dado cuenta. Yo veía a mi hijo, por ejemplo, que me decía, tengo 2 años en INTEC y no conozco a nadie. Sí, duró 2 años en pandemia claro. y nunca fue a un aula. Claro. Entonces, ahí me di yo cuenta del daño tan grave. Me dice, papi, cuando tú me dijiste que iba a ir a la universidad, tú me dijiste que yo iba a conocer mucha gente y que yo iba a tener un mundo abierto exterior. ¿Cuándo va a ser eso? Digo, pero a través de Zoom tú no interactúas. Sí, pero es que no hay oportunidad de acercarse a nadie. Y el tema de la colaboración también, dentro del aula, el que está sentado al lado de ti, ¿cómo fue que dijo el profesor? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Tú tienes ese dato? Ven, déjame anotarlo. No me puedo fijar. No te puedes fijar, no puedes filtrar nada, si hay algo que no entendiste bien, o sea, todo eso se pierde. Yo no sé si, digo, son observaciones mías muy quizás prematuras, pero yo veo que la educación que está planteada de una forma tan dramática, el cambio es dramático, la imposición es, y yo digo que es también hasta arbitraria, y la arbitrariedad en una situación como esa no es, yo te diría, no es delicada, no es oportuna, no es selectiva, que no dice, oye, yo puedo llegar hasta aquí, vamos a hacer esta prueba a ver cómo funciona esta parte, sino que todo yo se lo atribuyo a la pandemia, pero ya de hecho había una predisposición de ir sustituyendo. Y yo le decía a José Antonio Molina, el maestro Molina, antes de ayer, digo, mira, aquí está el futuro. En Corea del Sur hay un robot que hace unos días hizo la primera prueba de dirigir la Orquesta Sinfónica de Corea del Sur. Un robot con sus 2 brazos, haciendo que parece todo muy... Y él me decía, Irving, nosotros somos amigos y compañeros de estudio, me decía, Irving, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿dónde está la expresión del robot para fines Claro. o sea, de los músicos? ¿Qué es lo que estamos planteando? Yo te diría que los movimientos del robot van a ser siempre los mismos en función, o sea, no va a haber emociones, no va a haber inclusive si el pelo se le tira para la cara, si se lo retira porque no hay pelo, ¿entiendes? No se va a arreglar el saco porque la ropa que tiene es sencillamente la ventiúnica, que es la capa, o sea, yo veo... Yo no lo pusiera tan en duda, ¿eh? No, pero vuelvo y te digo, o sea, traduce eso a la educación. Es lo único que falta, que consideren que ChatGPT le pongan una armadura, salga frente a un estudiantado y el tipo comienza a hablar y
y a responder inquietudes y a filosofar alrededor de todo esto. No dudo que sea más avanzada la conversación, pero volvemos a lo mismo. Es con seres humanos. Si fuera con robots, valido totalmente el método de enseñanza. Pero en el caso de los seres humanos, hay unos componentes que no se pueden obviar. Bueno, esta misma semana, Sal Khan, el de Khan Academy, anunció, me topé unos videos de él, posiblemente un prototipo que tiene de un tutor virtual personalizado con la tecnología de ChatGPT. Y él decía en la intervención que hacía que él visualiza de que la tarea educativa que siempre ha aspirado que un maestro tenga la capacidad de coger 30 estudiantes y seguirlos de una forma completamente personalizada para conocerlos y saber de qué adolece cada uno y acompañarlos y poder intervenir en sus necesidades individuales de forma puntual, y que no se puede hacer por razones evidentes, que los maestros tienen que tener prácticas docentes donde le pasan un poquito por arriba al grupo completo, que él visualizaría bajo este tipo de tecnologías tener la posibilidad de que cada niño o cada estudiante pudiera tener un tutor virtual empoderado por inteligencia artificial que pudiera responder y aprender de las necesidades educativas de cada una de esas personas. Parece un sueño posible y útil para la tarea educativa, que nos mete de lleno a este campo de ver la inteligencia artificial como una amenaza, quitarla de ver como una amenaza y ver las oportunidades que pudiera aportar para ayudar a la gente a crecer educativamente hablando. Pero digamos que en esa banda de las posibilidades tecnológicas está el otro lado de la educación en etapas tempranas, el colegio tradicional, social, activo, participativo, donde los estudiantes van a hacer deporte y a relacionar, a ganar habilidades sociales, relacionamiento. Uno no se imagina que eso va a desaparecer en algún momento. O sea que la educación va a tener como que llegar a un encuentro de todas las capacidades y todas las bellezas que ofrece el plantel, el campus, todo eso que tiene un valor enorme, cómo eso se va a potenciar a través de aulas tecnificadas, de aulas que van a permitir el acceso al mundo, que van a permitir contactos internacionales con personas que nunca podrían ser costeadas si tuvieran que trasladarse físicamente. O sea, yo veo un siglo educativo con muchas posibilidades en la hibridación del mundo virtual y el mundo real, ¿no? Yo pienso que yo veo la tecnología y todo esto que ha pasado como una especie de la novia nueva del barrio. Estoy de acuerdo contigo. O sea, tú vienes mirando la novia de hace muchos años, ya no la ves tan bonita como estaba, ya no es tan esbelta como era y demás, y llega esta que viene de Nueva York, que vino en las vacaciones, que vino pimpear con ropa nueva. Ropa nueva. Entonces parece que lo que tú tenías no sirve nada y ahora lo único que sirve es lo nuevo. Yo creo que no hemos ido de un extremo al otro de manera sin pasar por un proceso de transición más largo que el que hemos tenido. La pandemia probablemente fue un detonante de que ese proceso de transición no se diera con un poquito más de tranquilidad, y probablemente estamos viendo cosas atropelladas en este momento, y bueno, probablemente eso que sucedió con Suecia y nosotros mismos, el sistema educativo de nosotros, lo que sucedió en la pandemia fue lamentable. Sí. Fue lamentable, o sea, prácticamente fueron 1 o 2 años medio perdidos en términos de enseñanza, a pesar de que hubo recursos. Sí. Hubo recursos que estuvieron a la disposición, pero no hemos tenido ese tiempo de esa transición que podamos asimilarla adecuadamente y encontrar, como decía Rino, esos puntos de encuentro que de lo bueno que tiene lo nuevo y lo bueno que tiene lo anterior. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo anda la educación en República Dominicana hoy día? ¿Está peor? ¿Está mejor? Buena pregunta.
¿Cuál es el balance? Porque veía yo, creo que uno de los políticos decía que el analfabetismo en los últimos 3, 4 años ha aumentado. Y por otro lado, yo veo también que la excelencia académica se ha ido como diluyendo, se ha ido perdiendo. El mismo hecho de que están cambiando las formas de evaluar a un estudiante. Rino hablaba, por ejemplo, del plantel del aula y de ChatGPT manejando en una misma aula a 2 estudiantes, 3 estudiantes con necesidades diferentes. Eso automáticamente elimina los niveles de aprendizaje. Entonces no va a haber primer curso, segundo curso, tercer curso, va a haber otro tipo de estructura. Es decir, todo esto, y yo digo que hay que ser muy cuidadoso, porque cuando tú vas a reemplazar algo, cuando vas a quitarlo del medio, el vacío que eso produce es enorme. O sea, para tú poder reemplazar algo, tú tienes que tener el modelo ya terminado, probado, definido, para tú decir, finalmente, esta gente fue educada con este sistema, llegó al mercado de trabajo, ya está que es lo que está sucediendo hoy día. O sea, vemos, por ejemplo, en el área de mercadeo, me perdona la nueva generación. Lo que voy a decir es suerte, pero la rigurosidad que se mantenía en la profesión cuando nosotros estudiábamos la carrera versus a lo que hay hoy día, o sea, la profesión ha perdido mucho. Mucho, mucho. Tanto es así que tengo colegas en edad de retiro que no se han podido retirar. Tanto es así que tengo roles, por ejemplo, dentro del mundo de la comercialización, que demandaría ya de un relevo, y ese relevo no se ha producido. Entonces, cuando yo veo esas cosas, yo digo, es que hay una ruptura en todo el proceso, es decir, no se ha seguido tal cual, y lo digo en todas las actividades de mercadeo, lo digo, el área de promoción, el área de publicidad es una cosa dramática, aquello es dramático, ver cómo lo que era la publicidad, la creatividad antes y ver lo que es hoy día, es deprimente. Y que me perdonen mis colegas, pero lo que era el trabajo publicitario de hace 25, 30 años atrás, que tú y yo conocíamos perfectamente, que tenía una rigurosidad en el ejercicio, en la implementación, en el producto final, ya las campañas ni se prueban, ni se testean, ya los comerciales no se adecúan al medio de comunicación, o sea, no se produce un mensaje para radio, para las redes sociales, para televisión, cada vez más se procura clonar el mismo mensaje. Pero vamos a la pausa y volvemos, porque yo sé que calenté un poco el ambiente. El ambiente. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
más. Parquéate Bien ha tenido gran éxito en Naco y Piantini en el Distrito Nacional y estamos expandiendo el proyecto en otras calles de otros sectores, aportando fluidez en la movilidad de manera significativa. Ahora sí, desde el Intrant, comunicamos que también estamos expandiendo el proyecto con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible en Bella Vista, Ensanche Paraíso, Ensanche La Fe, Ensanche Quisqueya, La Esperilla, Zona Universitaria, Evaristo Morales y próximamente en San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís y Santiago de los Caballeros. Colabora por una ciudad en orden y una mejor convivencia. Parquéate Bien. Y continuando como estábamos hablando en el segmento anterior, las redes sociales le han dado licencia a todo el mundo. Ya hay creativos no académicos, no con experiencia. O sea, las redes sociales te dan la posibilidad de tú colocar cualquier mensaje con errores ortográficos, con problemas de sintaxis, con problemas, con total ignorancia de lo que, o sea, tú estás jugando con una serie de elementos que son verdaderamente propios del sistema educativo. O sea, el sistema educativo te prepara para tú ser redactor. Ok, tú eres redactor. Para tú ser redactor, tú tienes que tener una excelente preparación en, en composición, en componer, en escribir, en hacer una serie de cosas. Creativo, bueno, preparar un creativo, que era una de las grandes cosas que nosotros decíamos. O sea, ¿tú vas a estudiar para ser creativo? Bueno, sí. ¿Qué tú tienes que saber? Tú tienes que saber de cine, tienes que saber de televisión, tienes que saber de todo. Entonces, dentro de todo eso, yo veo verdaderamente que las redes han desmistificado todo. Ya todo el mundo tiene licencia para todo. Para hablar, para escribir, para pensar. Ya no se necesita... y creo que eso atenta contra la educación. ¿Estamos mejor o estamos peor? O estamos peor. Bueno, eso es una pregunta difícil de abordar, porque yo diría que es muy multifactorial y sobre todo habría que verla en sus diferentes estratos, porque una cosa es hablar de educación temprana, inicial, primaria, secundaria y demás. Yo he tenido la oportunidad en los últimos 5 años de familiarizarme con las realidades educativas de la educación media a través de mi vinculación con CENAPEC, que interviene dentro de ese sector, y mi trayectoria como educador de nivel superior, en programas de posgrados y maestrías. O sea que eso, digamos que tal vez me da una vista de águila en todo el proceso. El ministro actual de Educación ha hecho unas declaraciones incendiarias, muy responsables, hablando sobre su estimación de la calidad educativa basada en la reportería y en la investigación que él tiene disponibles, y yo creo que no sorprende a nadie. Salimos en último lugar en casi todos los rankings internacionales y estamos completamente adheridos a prácticas educativas que todos los reformadores educativos de avanzada vienen cuestionando desde hace décadas. Por ejemplo, todo el mundo que sabe de algo de educación conoce del diseño de la educación prusiana de 1800, que intentaba formar con un criterio bastante industrial y hacer de la educación un proceso para formar burócratas disciplinados para el trabajo, una estructura que es completamente adversa para la edad del conocimiento y que a veces
daría a entender como de que el sistema educativo como tal no responde a las necesidades mínimas de las generaciones actuales, lo cual sugeriría que tenemos que hacer un cambio educativo de la A a la Z. Ahora, ¿qué cambio? Exacto. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? ¿Cómo era que decía aquel? ¿Qué parte del mensaje yo debía cambiar? O mejor dicho, ¿cuál era el cambio que había que hacer en una campaña que... bueno, eso decía David Ogilvy. Exacto. Que el 50% de la inversión que se gastaba en publicidad Exacto. era un desperdicio, pero él no sabía cuál de los 50%. Decía él. Exacto. En educación es exactamente igual. Yo creo, la analogía es igual. O sea, ¿qué cambio? No sabemos. Para mí, el cambio educativo va a tener que tener una naturaleza completamente experimental. Y esa es una palabra que no nos gusta. A nosotros nos gusta diseñar un plan, sí, establecer un modelo, sí, pensar algo, estructurarlo e implementarlo. Y después testearlo, hacer una prueba y compararlo con todo el mundo. O sea, y eso yo creo que va completamente en contra de lo que debería ser una mirada educativa hacia el futuro. ¿Por qué los test? ¿Por qué estamos tan enamorados de las métricas y de los test estandarizados? ¿Cuál es el punto de un test estandarizado? Si sabemos que todos los seres humanos son diferentes, ¿por qué queremos medirlos a todos con la misma vara y saber que los coreanos están por encima de nosotros? ¿De qué nos sirve eso? Entonces yo creo que tenemos que, los diferentes países y los diferentes sistemas educativos tienen que ir encontrando sus propias respuestas que están localizadas y personalizadas a sus propias necesidades, y mucho de eso, ¿qué tanto de eso va a ser virtual? ¿Qué tanto de eso va a ser de regreso a las prácticas anteriores? Va a ser completamente experimental y tiene que ocurrir en el aula. El ministro de Educación dijo, Nuevo lo subrayó, tenemos que volcarnos hacia el aula. Exacto. Entender que la educación no es el sistema, la supraestructura que controla y domina todo, sino tenemos que comenzar a abrir flexibilidades para que las buenas prácticas de aula que están ocurriendo en un plantel se puedan contagiar a otros, se puedan generar aprendizajes virales pero para eso tenemos que flexibilizar, laxar nuestras prácticas de supervisión, y eso parece que es una cosa que resulta muy incómoda. Porque hay una obsesión de que todo tenemos que medirlo, todo tenemos que cuantificarlo, y hay muchas de los conocimientos y de las sabidurías y de las prácticas que van a guiar la educación hacia el futuro, que realmente son territorios nuevos que no conocemos, que no tenemos el KPI para medirlo y que tenemos que descubrirlo sobre el camino. Esa es un poco mi visión como innovador educativo. Pero estará por ver cómo se va a organizar el consenso, se va a articular el consenso de los principales actores educativos que demandan, digamos, las reformas que permitan hacer avanzar la educación, despolitizarla, que tiene la politización educativa, la tiene completamente secuestrada. Así es. No podemos hacer nada que tenga mérito creativo, que tenga valor para generar ensayos, mientras tengamos estos estamentos que inhiben la creatividad y que inhiben la experimentación. O sea que son parte de las conversaciones difíciles que yo creo que el país tiene que tener por delante, y su liderazgo educativo tiene una tarea muy desafiante por delante. Sin embargo, me viene la pregunta, ese problema de quedar en los últimos lugares en diferentes rankings, ¿verdad? ¿Es un problema actual o nos pasaba eso igual hace 20 años? Tal vez hace 20 años no le poníamos mucho caso a los rankings internacionales y hoy sí, no sabría decir. Porque la pregunta es ¿dónde está el problema? Es lo que yo, humildemente, como no estoy en las aulas, no estoy dedicado a la educación, no logro descifrar todavía con claridad, y al menos no lo he leído, dónde que realmente está el problema. Yo sé dónde está el señalamiento, sé que estamos en los últimos lugares, sé que tenemos problemas en comprensión, sé que tenemos problemas en matemática. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo
que nos está pasando eso. Porque esa misma vara con la que nos están midiendo a nosotros se miden cientos de lugares y en los cientos de lugares sí cruzan la vara y nosotros no. Yo creo que hay un cambio, sobre todo en la sociedad dominicana. Yo creo que hay un cambio profundo, enorme, que muchos llaman inversión de valores. Antes, cuando tú estudiabas, cuando yo estudiaba, cuando Rino estudiaba, había un deseo de poseer el conocimiento. O sea, aquel que era dueño del conocimiento tenía un valor especial. O sea, en un salón, en una aula de clases, el estudiante que se destacaba era un estudiante reconocido por el profesor, reconocido por los propios estudiantes, por los propios compañeros, en la especialidad donde él se destacaba, y había un amor por esa, o sea, eso te producía a ti una satisfacción enorme, porque era un reconocimiento a un esfuerzo. ¿Qué sucede? La sociedad dominicana ha atravesado por muchas etapas diferentes en los últimos años. El libro, de hecho, aquí todas las librerías han quebrado. Aquí solamente hay una sola librería. Y yo, viendo las estadísticas de Amazon, el artículo menos solicitado por Amazon es el libro. Aquí se compra de todo por Amazon. Artículos de consumo personal, se compran ropa, electrodomésticos, maquillaje, moda, de todo. Libros. Yo te pregunto, ¿cuál fue la última persona o quién fue la última persona que te recomendó un libro directamente? Yo leí tal libro, tuve tal experiencia. Ahora, una película por Netflix, evidentemente, todos los días. Tenemos una serie nueva, tenemos quizá una recomendación de un producto nuevo que salió, una tecnología nueva, una aplicación nueva. Entonces, hoy día, el amor por el conocimiento está aquí. Yo me auxilio de esto. Antes, yo llamaba a Llorente para preguntarle sobre la industria del calzado, sobre retail. Hoy día yo consulto mi celular. Antes yo llamaba a Rino para saber de, qué sé yo, su experiencia en sociedad industrial dominicana, cuando la grasa comestible o las ventas en los colmados. Hoy día, o sea, ya no se consulta, ya no se reconoce al individuo como la fuente del conocimiento y de la información, sino que nos referimos a Google, nos referimos a, en aquel entonces podía ser el Larousse, en este caso. Sí, esto no solamente sustituyó el Larousse, sino que sustituyó al gran sabio. Inclusive, voy más lejos, y ha pasado mucho en nuestro grupo. Desde que alguien emite una opinión, se busca ripostarlo con una búsqueda de Google. Una validación. Como una validación. Ese médico dominicano que fue nominado, no, es que eso yo no lo he visto confirmado en las redes sociales. Es que ese individuo, yo no sé, o sea, fue premio Nobel, nominado al premio Nobel, pero, el video es de 6 años atrás, o sea, la validación viene por esto, ya no por el profesor, ya no por el conocedor, ya no por el experto, ya no por la persona. Entonces, todo eso ha afectado todo el proceso de aprendizaje, todo eso, el amor también por los libros, el amor por la lectura, el amor, de hecho, los periódicos, todos en papel han quebrado, todos. Prueba una vez más de que entonces ahora viene la información segmentada, digital, y tú eliges lo que tú quieres. O sea,
todos estos cambios han producido, señores, no nos hemos dado cuenta porque entró en plantilla de media, pero ya está establecido. Pero ese cortocircuito al cual tú te refieres, no es un cortocircuito exclusivo nuestro en República Dominicana. O sea, ese cortocircuito donde el celular se ha convertido en la principal fuente de investigación y de información, le pasa a los suecos, le pasa a los finlandeses, Sí, le pasa a los americanos. Que pega más duro en las sociedades donde hay menos intelectualidad. Pega más duro cuando no hay una base sólida, donde la gente dice, no, pero espérate, o sea, yo tengo, la biblioteca sigue siendo el lugar idóneo. Claro. La librería sigue siendo el lugar donde yo puedo encontrar un tema interesante con profundidad. No está a merced de Google de que elija la respuesta que yo necesito. O sea, en el caso del profesional, yo elegía la respuesta que yo quería. Yo veía a los autores y yo decía, óyeme, este tipo sí puede guiarme por donde yo quiero. Google te filtra todo. Claro. Inclusive condiciona. Todo y fíjate esto, ahí, y perdóname, Irwin, eso me lleva a algo que aún en mis años de estudio de, no te voy a decir primaria, pero secundaria, yo cuestionaba mucho. Y todavía hoy me parece mentira que eso pueda tener validez. Y es que yo siempre encontré que la educación era demasiado monótona. ¿Lo es? Y todavía puedo mirarla con eso, prácticamente con los mismos ojos, en un momento donde se hace muy difícil competir con aparatos como estos y con el nivel de distracción que tenemos alrededor de toda esta tecnología. Una educación tan monótona, compitiendo con algo tan dinámico, tan actual, tan multidisciplinario, se hace muy difícil. Entonces yo creo que es cuando yo veo una gran oportunidad para lo que Rino promueve, que es la innovación educativa. Sí. Y la innovación educativa es necesaria. Lo que yo sí entiendo, que no podemos tirar todo para el piso y pensar que todo lo que llegó está sustituyendo y por supuesto que aquello era atrasado y esto es muy avanzado. Porque no podemos confundir, o sea, el hecho de que yo ande con una ropa nueva no significa de que yo soy nuevo, lo que tú decías. La chica de Nueva York que llegó o sea, ese no es un ser humano extraterrestre. Entonces tenemos que tener claro de que es ropa nueva. O sea, en el fondo, si el individuo no tiene la capacidad de asimilar los conocimientos y de hacer suyo, y si tiene que constantemente, en medio del trabajo, tiene que interrumpir su trabajo para consultar el celular porque no tiene... Fíjate que ahora están diciendo que tienen que establecer nuevas formas de evaluar porque el estudiante que tiene el ChatGPT ya no va a haber forma de evaluar su capacidad intelectual. ¿Qué vamos a evaluar? ¿La capacidad de usar el ChatGPT de una forma más eficiente, o usar un robot, o usar las redes sociales, o combinar las informaciones? ¿Qué tan rápido consigue la respuesta? ¿Qué tan rápido consigue la respuesta? O sea, no sé si tú me entiendes. El individuo, como dice mi querido Nelson García, una cosa es evaluar a Rino stand alone, o sea, él solo, y otra cosa es evaluar a Rino con todos los féferes que trae. Entonces, ¿tú lo entiendes? No hay duda de que un teléfono móvil en las manos de una persona que no tenga la disciplina para extraer de él conocimiento cualitativo es una amenaza en estos tiempos de la posverdad. O sea, abrimos el teléfono y damos a veces por sentado que todo lo que nos sale en Google es cierto. Y me parece que cuando se habla de un regreso al libro y demás, lo que se está hablando es de un contenido curado. Correcto. Contenidos curados. O sea, un libro tiene una bibliografía que ya fue curada y avalada antes de publicarlo. Entonces, cuando tú abres el libro, ya tú tienes
ya tú tienes cierta certeza de que lo que dice ahí es investigación seria. Pero eso desapareció en las redes. Bueno, porque ningún contenido o sea, ese contenido no está curado. No hay referencia. ¿De dónde sacó este tipo estos datos? En las redes, por ejemplo, a mí me encanta, yo cada vez que veo algo que me gusta y dice, lo dijo fulano de tal, yo busco 5 fuentes. Por ejemplo, a mí me encanta una de la serie Vikingos, que yo sigo, que sí. la oí en la serie Vikingos, y que tú le preguntas a mucha gente y que lo oyeron también, y van a decir, Ragnar dijo que el poder solamente se le da a aquellos que se arrastran para conseguirlo. No lo dijo Ragnar, lo dijo Dostoyevsky. Entonces cogieron la frase de Dostoyevsky y la capitalizaron en el guión de la película. Y entonces así tú oyes montones de frases que están siendo divulgadas, que son muy buenas. Muy buenas. Por ahí la famosa frase de Voltaire, de yo defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, no lo dijo él, lo dijo una biógrafa, sobre algo que él dijo. Y entonces todo este tipo de cosas uno tiene que indagar para tratar de evitar verse en ese ciclo de repetición de falacias o de verdades a medias, que son características de la época de la posverdad, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, oye, esta es la primera parte. Prometemos hacer una segunda, una tercera y quién sabe. Pero sí quiero que cerremos aquí por razones de tiempo, dejando claramente que nuestro interés es que nuestra sociedad, igual como las demás sociedades del mundo que están cuestionando todo esto, vuelvan al individuo, no a la tecnología. La tecnología está producida por nosotros. Claro. Pero no puede ser la tecnología más importante que el individuo. No puede ser ChatGPT más importante que un gran filósofo de nuestros tiempos. Claro. O que un gran futurólogo, o que un gran visionario, o que yo no imagino, qué sé yo, una réplica de Warren Buffett como robot. Va a ser difícil porque el tema de Warren Buffett es un asunto más que de conocimiento, es de experiencia y de también de cierta astucia para manejar, que no la tiene un robot. Entonces yo creo que la tecnología al servicio del hombre, que ChatGPT, que el robot, que todos los recursos nuevos puedan ayudarnos grandemente a nosotros reconstruir nuestro sistema, a remodelarlo, a reinventarlo. La palabra, búsquese usted con qué profundidad nosotros necesitamos ver todo esto. Ahora, sí veo que inclusive, y es una cosa que me preocupa mucho, Rino, y con esto quiero ya ir cerrando, que los profesores que están hoy día en el aula nunca fueron sometidos al rigor de la pedagogía como fuimos sometidos tú y yo. Se cree que un profesional frente a un grupo de alumnos con el conocimiento y la información basta para enseñar. Y yo recuerdo que en los primeros años de nosotros, mira, para preparar una clase, el rigor es este. O sea, tú tienes que preparar la clase, pero en función de qué, de unos objetivos preestablecidos, claramente, de unos recursos bien utilizados y claramente obedecer a un programa que tiene bien claro cuál debe ser la forma de guiar a ese grupo. Si eso no importa que sea tecnológicamente avanzado, si eso no cumple con ese rigor, porque no, o sea, no es la pedagogía que es vieja o la tecnología que es nueva. La pedagogía enseña a enseñar. O sea, te prepara para tú comunicar eficazmente, pero sobre todo para tú entender el proceso de la educación. Y yo veo que eso, Rino Señor, prácticamente
ha desaparecido. Pero tú decías ahorita, Irving, el esmero individual, el viaje individual, para mí educativamente siempre va a ser lo más importante. Sí. En la época nuestra, nosotros tú querías ser publicista, querías ser un publicista excelente, le metiste las horas. Exacto. Hemos querido emprender, hemos emprendido, le hemos metido las horas y el alma a nuestros proyectos. Hoy en día tú ves lo mismo en los jóvenes. El joven que quiere ser influencer le mete las horas a YouTube y aprende a hacer videos fantásticos y demás. Va al aula de administración, a estudiar administración de empresas, no quiere ser administrador de empresas. Por tanto, lo que está mirando es el reloj para que se acabe la clase e irse. Lo que pasa es que la especialidad de influencer no existe. Bueno, pues entonces deberíamos estar enseñando eso. Y no tenemos al profesor de influencer, de la materia influencer, que va a impartirla. Bueno, pues entonces, ahí viene el asunto de quién es el verdadero influencer. Entonces, por eso hay tantos falsos influencers y por eso hay tanta confusión alrededor de eso. Porque el título de influencer, ¿quién lo da? Bueno, deberíamos enseñar a ser un buen influencer, Exacto. un influencer profesional, un youtuber profesional, o un pelotero profesional. De hecho, enseñan a ser pelotero profesional. El pelotero tiene que cumplir con una rigurosidad. Sí, claro. O sea, no es como las redes sociales. Yo quiero ser pelotero y agarro un bate, una pelota y ya yo soy pelotero. No llegas. No llega. No, claro. O sea, y en el caso de las redes sociales, tú coges un teléfono, te metes en una red y ya tú dices, ya yo soy un influencer porque tengo tantos seguidores. Y si no quiero esperar, porque es muy propio de tu tiempo, claro, déjame comprarlo. Y déjame comprar, ¿cuántos son? Para ser influencer. O poner un bot. Exacto, o poner un bot. Son 5,000, 10,000, ya yo lo compré. Cogí los cuartos prestados y ya se solucionó el asunto. Sí. O sea, es una realidad muy cruda. Y es lo que tenemos de frente. Y lo grande es que eso comenzó, arrancó y se desarrolló y se estableció. O sea, ya para desmontar eso, óyeme, va a dar una brega tremenda. O sea, que tenemos que vivir con esa distorsión tan grande que tenemos. Gracias, José Llorente. A ustedes. Gracias, Rino Señor. Irving, siempre un gusto. Óyeme, y a los amigos televidentes, gracias, sobre todo por haberlo aguantado durante esta hora. En breve regresamos con más contenido. Sigan con nosotros, por favor.